El infarto agudo de miocardio con elevación del ST es por mucho la emergencia cardiovascular por excelencia. En esta revisión vamos a analizar a fondo las actualizaciones clave para el 2026, ahondando en la fisiopatología, el diagnóstico acelerado y las estrategias de tratamiento que son indispensables en nuestra práctica diaria, siempre con el principio fundamental en mente: tiempo es miocardio. Para dimensionar la urgencia real de la que hablamos, veamos un dato que nos interpela directamente, que nos golpea. La mortalidad a 30 días después de un infarto en México es del 23.1%, una cifra que prácticamente triplica el promedio de la OCDE, que es del 7%. Esta brecha, colegas, no es solo una estadística, es un reflejo de retos enormes en nuestro sistema y es sobre todo un llamado a optimizar cada paso que damos en la cadena de atención. Bien, nuestro análisis será metódico. Primero, la definición precisa del evento. Después, el contexto epidemiológico. Nos meteremos de lleno a la cascada aterotrombótica para entender el porqué. De ahí, pasaremos a las herramientas de diagnóstico y a la crítica carrera por la reperfusión, para finalmente ver hacia el futuro con el pronóstico y la prevención avanzada. Muy bien, empecemos. Sección 1. Definición y relevancia clínica. Es fundamental que todos hablemos el mismo idioma y comprendamos la naturaleza exacta de este evento centinela. El IAMCST, o STEMI, lo definimos como la necrosis del músculo cardíaco que resulta de una oclusión total, completa, por un trombo en una arteria coronaria. Su diagnóstico se basa en dos pilares fundamentales: la elevación persistente y muy característica del segmento ST en el electrocardiograma y, claro, la consecuente elevación de los biomarcadores de lesión cardíaca. En esencia, es la traducción eléctrica de una isquemia transmural aguda. Ahora, pasemos a la segunda sección, el panorama epidemiológico. Vamos a ponerle números y contexto a este problema, enfocándonos en las realidades que vivimos en nuestra región. En México, el perfil del paciente con IAMCST es muy claro. Vemos una predominancia en hombres, casi un 70%. Pero, y aquí viene un punto clínico crucial que no podemos olvidar, la menor incidencia en mujeres contrasta con una mortalidad relativa mayor. ¿Por qué? Frecuentemente se asocia a presentaciones atípicas que nos retrasan el diagnóstico y, por ende, el tratamiento. ¿Y qué hay detrás de esta epidemia? Bueno, factores de riesgo que conocemos muy bien. La hipertensión y la dislipidemia están a la cabeza, presentes en más de la mitad de los casos. Le siguen de cerca el tabaquismo y la diabetes. Pero quiero que pongamos especial atención a un factor que cada vez toma más relevancia: la lipoproteína A elevada, un factor genético causal que vemos implicado sobre todo en eventos de edades más tempranas. Muy bien, ahora vamos a meternos a las entrañas del problema. Sección 3. La cascada aterotrombótica. Es decir, vamos a analizar la secuencia de eventos moleculares desde que la placa es vulnerable hasta que se ocluye la arteria coronaria. Es fundamental entender que la oclusión no sigue un único camino. Hay dos vías fisiopatológicas principales. La más común, hasta en un 70% de los casos, es la ruptura de placa. Aquí, una capa fibrosa delgada se rompe, expone su núcleo necrótico y se forma un trombo rojo, rico en fibrina. La segunda vía es la erosión de placa, que vemos con más frecuencia en mujeres y pacientes jóvenes. En este caso, el endotelio se desprende, pero la placa está intacta. Esto activa a los neutrófilos, que liberan sus trampas extracelulares, las famosas NETs, y promueven un trombo blanco, rico en plaquetas. Esta distinción no es solo académica, tiene implicaciones pronósticas y terapéuticas a futuro. A nivel celular, una vez que se ocluye la arteria, el reloj empieza a correr, y corre rapidísimo. En menos de 2 minutos se agotan las reservas de ATP. A los 20 o 30 minutos cruzamos el punto de no retorno. Inicia la necrosis irreversible en el subendocardio, la zona más vulnerable. Y si no hay reperfusión, esa ola de necrosis avanza hasta hacerse transmural en un lapso de 3 a 6 horas. Y justo aquí, cuando pensamos que hemos ganado la primera batalla, nos enfrentamos a una de las grandes paradojas de la cardiología moderna: la lesión por reperfusión. Así es, el acto de restaurar el flujo sanguíneo, que es nuestro objetivo primordial, puede, paradójicamente, causar un daño adicional significativo. El estrés oxidativo y la obstrucción microvascular pueden ser responsables de hasta el 50% del tamaño final del infarto. Todo esto subraya la urgencia, lo que nos lleva de lleno a la sección 4, el diagnóstico acelerado. Aquí, la velocidad y la precisión lo son todo. Vamos a revisar los pilares: electrocardiograma, biomarcadores y el rol que empieza a jugar la inteligencia artificial.
El cuadro clínico del libro todos lo conocemos, ¿cierto? El dolor torácico opresivo, que se irradia con síntomas neurovegetativos. Pero el verdadero reto, donde se mide la astucia del clínico, es en reconocer las presentaciones atípicas, los llamados equivalentes isquémicos, mucho más comunes en ancianos, diabéticos y mujeres. Una disnea de inicio súbito, un síncope o un dolor epigástrico nunca deben ser subestimados. La piedra angular para un diagnóstico rápido sigue siendo el electrocardiograma de 12 derivaciones. Entonces, la pregunta es directa y clave. ¿Cuáles son los criterios definitivos y actualizados que debemos dominar para hacer el diagnóstico electrocardiográfico? A ver, los criterios para 2026 exigen ser muy precisos y consideran variables de sexo y edad. Estamos buscando una nueva elevación del segmento ST en el punto J, en 2 o más derivaciones contiguas. Ahora, los umbrales de voltaje en V2 y V3 son específicos, 2.5 milímetros para hombres menores de 40 años, 2 milímetros para hombres mayores de 40 y 1.5 milímetros para las mujeres. Para todas las demás derivaciones, el umbral general es de 1 milímetro. La interpretación rigurosa de estos criterios es fundamental. Es vital tener muy claro el rol de cada herramienta. La troponina cardíaca de alta sensibilidad nos va a confirmar la lesión miocárdica, sí, pero su resultado jamás, y repito, jamás debe retrasar la decisión de reperfusión si el electrocardiograma ya es diagnóstico. La angiografía coronaria, por otro lado, es el estándar de oro porque no solo visualiza la oclusión, sino que se convierte en la vía para el tratamiento definitivo. Y con el diagnóstico en mano, pasamos a la acción. Sección 5. La carrera por la reperfusión. Aquí analizaremos las estrategias de intervención y la farmacoterapia coadyuvante, que es absolutamente esencial. El algoritmo de decisión es muy claro y está dictado por el tiempo. Una vez confirmado el diagnóstico, la pregunta crítica es una. ¿Se puede realizar una intervención coronaria percutánea, una ICP, en menos de 120 minutos desde el primer contacto médico? Si la respuesta es sí, la ICP primaria es la estrategia de elección, con una meta de tiempo puerta-balón de menos de 90 minutos. Si la respuesta es no, no hay tiempo que perder. La fibrinólisis debe administrarse de inmediato, con una meta de puerta-aguja inferior a los 10 minutos. Revisemos las terapias con el más alto nivel de evidencia, las clase IA, aquellas que son innegociables. La ICP primaria y la fibrinólisis, como ya vimos, son las pilares. La doble antiagregación plaquetaria o DAPT con inhibidores potentes como ticagrelor o prasugrel es obligatoria. Y hay dos clases de fármacos que ya son un estándar de cuidado para todos: las estatinas de alta intensidad y, de manera crucial, los inhibidores de SGLT2, cuyo beneficio cardiovascular va mucho más allá de si el paciente tiene o no diabetes. Finalmente, llegamos a la sexta y última sección, pronóstico y prevención avanzada. Porque el manejo del infarto no termina en la sala de hemodinamia. De hecho, ahí apenas empieza la batalla por asegurar el futuro del paciente. La prevención secundaria moderna se articula sobre 4 pilares farmacológicos. Es lo que conocemos como la terapia cuádruple. Estos son la doble antiagregación plaquetaria, DAPT, una estatina de alta intensidad buscando un LDL menor a 55, un inhibidor del sistema renina-angiotensina-aldosterona, ya sea IECA, ARA2 o ARNI, y un inhibidor de SGLT2. La implementación de este régimen es fundamental y ha demostrado un impacto drástico en la supervivencia a largo plazo. Pero nunca debemos bajar la guardia. Hay que ser muy conscientes de la gravedad de las complicaciones. El desarrollo de choque cardiogénico, que ocurre hasta en un 10% de los casos, eleva la mortalidad intrahospitalaria a un devastador 40 a 50%. Este dato por sí solo refuerza la necesidad de una reperfusión ultra rápida para prevenir el daño extenso del miocardio. Y cerramos con una reflexión orientada al futuro. La inteligencia artificial, la genómica, nuevos fármacos antiinflamatorios están ya en el horizonte. La pregunta fundamental para nosotros no es solo qué nuevas herramientas tendremos, sino cómo vamos a cerrar la brecha entre la evidencia científica y la implementación clínica, para finalmente reducir esa inaceptable tasa de mortalidad que tenemos en nuestra región.